como maestros, en el momento en que uno empieza a reflexionar su práctica docente, se da cuenta en qué momento te estás quedando, te estás Okey. saliendo o estás haciendo algo que no tenga nada que ver con lo que estás viviendo dentro del aula. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias por el tiempo que nos regalas, justo por platicar con nosotros, ¿no? De qué has implementado. Y bueno, coméntanos un poquito más. ¿A qué grado estás atendiendo ahorita? ¿Cuáles son tus actividades? Bien, soy de la escuela primaria Cuautepec, estoy en sexto grado y ahorita mis actividades están enfocadas a diseñar actividades con temáticas nuevas que estén enfocadas a la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes de manera o a partir de distancia, vaya, porque, bueno, creo que todos conocemos la situación en la que estamos. Entonces, este tipo de actividades deben de estar enfocadas con temáticas nuevas, en donde los niños se desarrollen desde una manera autónoma y pues que no afecte este último trimestre de su curso. Claro, bueno, sí, ahorita con la situación actual de la contingencia, seguramente muchas cosas cambiaron. Sin embargo, tú antes de la contingencia ya utilizabas como este enfoque de hacer las cosas de una forma diferente o de utilizar algunos otros medios para poder realizar tus clases. Cuando yo inicié el ciclo escolar, propuse un proyecto o una actividad de acompañamiento de lectura, pero no lo quería dejar con lecturas de la biblioteca o lecturas que incluso fueran como que nada más se generaran por hacer, o sea, que estuviera en el quehacer de obligación y que no trascendiera. Ok, Entonces traté de buscar libros con los que están a lo mejor familiarizados, que a lo mejor han visto películas, pero que no sabían que a lo mejor eran libros, ok. libros eh, que incluso sus papás en algún momento seguro los conocen o han escuchado de ellos. Y me favoreció mucho también que fuera un sexto grado, porque así no me podía limitar tanto en temáticas. Entonces, digamos que los libros están enfocados de un sexto grado hasta un tercero de secundaria, por así decirlo, dependiendo también la cultura familiar, pero pues yo con los papás hablé desde una perspectiva de, pues que lo generaran más allá de un aprendizaje de la temática del libro, que fuera más para la adquisición de una lectura más cotidiana, ¿no? Entonces, Ok. para que estos libros llegaran con ellos, lo manejaba desde tres vías. La primera era directa, yo les pasaba el nombre del libro y ellos lo adquirían físico, pero en la zona en la que yo me encuentro, digamos que a veces los recursos no son tan favorables. Entonces la otra vía era proporcionarles yo un juego de copias del libro que nos tocaba quincenalmente y ya ellos lo reproducían. Y la otra era dejarlo en una papelería cercana y también ellos iban y Ok. lo adquirían. Y la última, y era como la más accesible, pero también era como la menos, este, pues, no sé, solicitada, yo diseñé una plataforma en Wix, en donde yo subí los libros. Era la más fácil porque pues todos los libros se encontraron desde el inicio del ciclo escolar hasta ahorita ahí y los podían solicitar o checar a la hora que quisieran, el día que quisieran, en el momento que quisieran, desde el lugar que quisieran. Sin embargo, pues también pues no, al no tener todos un dispositivo, entonces Claro. sí se les complicaba. Sin embargo, pues esto también favorecía el hecho de que si lo querían en físico, podían descargarlo de ahí directamente sin ningún problema. Entonces yo traté de, o bueno, no traté, en el grupo eh, explicamos y vimos cuál era la dinámica de la plataforma. También recordando que es complicado como maestros tener un acceso a Internet con los estudiantes por cuestiones administrativas y sobre todo de privacidad. Entonces,
me comentaban que yo tenía que hacer un tipo de reglamento para esta situación. Sin embargo, no lo manejé como una red social, no lo manejé como un espacio de, de intercambio de ideas, nada. Ujú. Solamente de subir información, la buscaban, la encontraban y se retiraban. No tenían relación entre ellos, no tenían relación conmigo, entonces pues la plataforma se quedó ahí. De repente empezaron a salir propuestas culturales, ferias de libro, programas de ballet, no sé, o sea, todo cuestión en el que a lo mejor yo ya no podía eh, decirles o si les decía, no todos me escuchaban o si lo comentaba en clase, no tenía la información correcta. No sé, todos estos tipos de eventos, pues luego sabemos que cambian de logística, cambian de espacio, todo esto. Entonces, esa plataforma también me sirvió para darles este tipo de información y que Ok. entonces, si estábamos viendo, por ejemplo, la biblioteca, eh, fueran a una feria de libro, compraran libros, todo eso. Ah, Si ok. estábamos viendo el radio, escucharan tal programa, incluso subimos algunos podcasts ahí en la plataforma para que se escucharan ellos, los escucharan los papás. Ujú. Ahorita estábamos, antes de que empezara la contingencia, estábamos, aunque ya había pasado la temática del programa el reportaje, lo íbamos a hacer como si fuera tipo televisión, pero digamos que también entre la secundaria, la Olimpiada del Conocimiento, todo esto, entonces yo trato de acomodar los tiempos para que no afecte a nada y sabiendo que también el generar este tipo de actividades conlleva un poquito más de tiempo, entonces lo traté de ir como planeando con mínimo de tiempo usable en el salón. Entonces, la idea era de que ya por estas fechas, que son meses quizá más relajados para ellos, empezáramos a subir ya las entrevistas, los reportajes, los que faltaban de los podcasts, todo esto, y pues para que los vieran sus papás más que nada, y que en algún momento ellos tuvieran un recuerdo cuando pasaran a la secundaria, ¿no? Y que también si les servía algo de información de ahí, pues la ocuparan. Entonces, pues lo venimos manejando así, la plataforma era ya como muy cotidiana, ya como muy familiar, pero también la realidad es de que nunca la manejé como una necesidad dentro de la escuela, por lo mismo que sé que no todos tienen el acceso a Internet. O sea, era una herramienta demasiado útil y que la vieron muy familiar, pero que no la hicieron como una necesidad. Ok, es interesante justo porque creo que, como bien mencionabas, ¿no? Desde un principio estuvo pensada como una herramienta de acompañamiento para los procesos de aprendizaje. En sí no era el foco, ¿no? Que creo que muchas veces caemos en el error de pensar que la herramienta, la plataforma, la aplicación o cualquier otra herramienta que tengamos, lo convertimos en el fin, ¿no? Lo convertimos es la herramienta, más allá de pensar en que es un apoyo o justo una herramienta, un recurso que nos ayuda a poder lograr lo que queremos hacer. Entonces, está muy interesante y también me gusta la parte en la que logras combinar los eventos sociales, ¿no? Los eventos artísticos, el conocer un museo, el ir a alguna exposición con algún tema en específico. Entonces, creo que es una mancuerna muy padre porque al final recordemos que un punto importante de la educación es poder acercar pues la realidad a los estudiantes, ¿no? Y esto creo que me gusta mucho la idea, ¿no? Pero cuéntanos, primero, y regresando un poco como a los temas de los que hemos hablado, ¿a qué dificultades te enfrentaste? ¿Te enfrentaste a dificultades con los papás cuando les dijiste que ibas a tener esta plataforma, que tenían que conectarse? ¿Les tuviste que enseñar o cómo fue este proceso? Bueno, vuelvo como la misma idea de decirte que la facilidad que tengo yo ahorita es de que son sexto. Creo que no puedo decir que todo me salió bien, aunque sí haya sido bien, porque si me posiciono en otro grado, creo que ahí hubiera chocado y realmente ahí a lo mejor, bueno, si me preguntaras ahorita qué hubiera hecho en un primero, pues a lo mejor te podría explicar, pero realmente no sé si hubiera funcionado, ¿sale?
Entonces, realmente esa plataforma pasaron que como una semana, 2 semanas, cuando tuvimos nuestra primera junta, y yo se las notifico. De hecho, yo les di una lista con los libros, venía la plataforma, y digamos que los papás pues no pusieron ningún tipo de limitante, no hubo ningún comentario negativo. eh, y tampoco hubo como comentarios de es que nosotros no sabemos ocuparlo, nosotros tenemos desconocimiento, por la misma facilidad de que los niños son de sexto, ¿sabes? Claro, Entonces, en esta parte creo que sí fue como algo demasiado fácil, por así decirlo, porque no tuve que capacitar a nadie, no tuve que explicarle a nadie ni nada. Los mismos niños ya sabían, y creo que esta parte hay que también manejarla, o saberla manejar a, a un modo que los niños lo hagan suyo, porque pues creo que ahorita niños de primero de primaria hasta de preescolar saben mover, creo, mucho mejor las computadoras que sí, nosotros. claro. Sin embargo, creo que no están enfocados hacia dónde deben de saberla mover, ¿no? O sea, niños traen el celular y saben, están en juegos que son muy complejos y que a lo mejor si nos lo prestan un ratito nosotros no sabríamos ni cómo moverlo, pero que si los pones a lo mejor a escribir en una nota o incluso hacer operaciones en la calculadora del celular, a lo mejor ahí se perderían porque no están tan acostumbrados. Entonces lo único que hay que hacer es como esta parte de la lengua materna o del aprendizaje de lengua materna en el que es por experiencia, probando y ya. Entonces, a partir de esto no hubo limitantes. Sin embargo, sí hubo una mamá en especial que se acercó conmigo y me dijo si por favor podíamos como potencializar esta plataforma. O sea, ella incluso me pidió esa parte de a lo mejor, uh, ella incluso en algún momento me dijo que a lo mejor de mandar recados por ahí, todo eso, pero volvemos a lo mismo, lo de la privacidad. Si yo empezaba a comunicarme con ellos, empezaba a dejar algún tipo de escrito, se convertía en una evidencia. Entonces, eh, quizá no todos los papás, o sea, tampoco los maestros debemos de ser tan paranoicos, pero creo que sí hay que ser muy puntuales, sí hay que ser muy objetivos en qué línea te quieres mover. Y pues, de alguna manera u otra, yo a mis papás siempre les he dicho que tengan la confianza de acercarse, pedirme todo lo que necesiten, pero siempre como esta manera de saber cómo pedirlo, ¿no? O sea, no que lleguen y me cuenten toda su vida si es que mañana van a faltar, pero que me digan que a lo mejor es un problema familiar y creo que no hay ningún problema con la falta, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la plataforma. Entonces, repito, ella quería como que la potencializara. Yo creo que hasta en algún punto subir calificaciones ahí, pero empezamos a perder lo de la privacidad. Entonces, pues no tenía que salir de asunto. Le dije que sí, que iba a potencializarla. A partir de ahí empiezo a promover más eventos, no sé, incluso a lo mejor hasta a mandar así tipo anuncios de que iba a haber ventas de libros en la escuela o algún tipo de actividad que hay en la escuela y que a veces los papás no se llegan a enterar, alguna junta masiva, o sea, juntas que tuvieran que ver o reuniones que tuvieran que ver con todos los papás de la escuela, pero no especialmente conmigo, o sea, algo, cosas muy generales de la Genérico. escuela, exactamente. Entonces, a partir de eso, pues la plataforma crece, pero siempre como con una línea muy recta de no traspasarse hacia otros lados. De hecho, a partir de esta contingencia, el director forma una plataforma, digamos, casi hermana a la mía, pero él sí está subiendo las planeaciones, incluso está subiendo ahorita los videos que hemos estado haciendo para festejar a los niños, a las mamás y hoy a los maestros, los está subiendo ahí. Sin embargo, pues creo que él tiene jerárquicamente más posibilidades de hacerlo que yo. Aparte, por la contingencia, también se les está solicitando a ellos que creen un espacio de la escuela para que sea Ujú, solicitado por las personas. Entonces, creo entiendo. que, pues no es de que me haya adelantado a la contingencia, pero creo que si yo ahorita quisiera
como potencializar todavía más la plataforma, podría hacerlo, Puedes hacerlo. para que estuviéramos más en contacto. Sin embargo, creo que la manera en que me he estado comunicando ahorita con mis papás no ha afectado tanto, entonces la plataforma la sigo manteniendo, pero te repito, o sea, se hizo muy común y no hubo ningún problema y al contrario, hubo como más petición de usarlo. Y los niños también era así de, ya subí el libro maestro, no sé, cualquier otra cosa. De repente sí, sí también mantener una página de este tipo es un poquito complicado porque si se te pasa una fecha ya todo Claro. se mueve, pero sí estuvo, o sea, me favoreció a mí mucho, realmente. Claro, creo que resalto la cuestión de que al fin, bueno, al final, salvo las circunstancias que existían, creaste un medio de comunicación con tu grupo en el que podías compartir con ellos materiales adicionales, ¿no? Sí estaban enfocados a una actividad de aprendizaje y también, pues, compartiste con ellos otro tipo de información. También creo que resalto esta cuestión en la que, sabes, como docente, em, pues también cómo protegerte, ¿no? O cómo mantener esa línea de comunicación con los padres que no implique tanto un riesgo para ti como profesor, ni un riesgo para tus propios alumnos, ¿no? En la cuestión de la interacción que puede darse fuera del aula. Sin embargo, me parece que quizás si existiera un común acuerdo con los papás o algo así, y que todos lo respetaran, obviamente, eh, se podría abrir, ¿no? O tener esa posibilidad en una materia escolar, ¿no? O con un fin académico y educativo. Es para como complementar, es que sí se puede, porque a partir de que viene la reforma y en donde se integran actividades artística, bueno, las tecnologías, en este caso TICS y educación física, como a la formación del docente, administrativamente sí existe la posibilidad siempre y cuando se creen acuerdos, pero algunos acuerdos son un poquito atropellados con otros con el marco de la convivencia, para la convivencia, entonces resulta un poquito a veces contradictorio hacer una plataforma cuando corres el riesgo de que los niños desvirtualicen todo lo que se está haciendo. Entonces, o sea, de que se puede, de que se debería, y de que se tuvo que implementar para que cuando llegara una contingencia como este tipo, no hubiera capacitaciones en la contingencia, sino más bien que la contingencia la Ante- ocupáramos para favorecer esto. Entonces, esto ya se venía manejando, que pues la secretaria no haya hecho énfasis en esto, pues sí, pero es que volvemos a lo mismo, o sea, la normatividad sobrepasaba este tipo de acuerdos. Ok, pues creo que mencionas algo importante, la cuestión de capacitarnos en estos temas, ¿no? Otro punto que quiero resaltar es que al día de hoy tenemos una gran ventaja, porque como bien mencionas, los niños de estas generaciones ya vienen como con muchas habilidades tecnológicas, ¿no? Que nos permiten desarrollar otro tipo de actividades educativas, otro tipo de recursos, otro tipo de planeaciones incluso, ¿no? Que van rompiendo un poco o nos van exigiendo romper con esquemas tradicionales dentro del aula. Entonces, creo que estas actividades como la que realizaste están basadas justo en esto, ¿no? De pensar qué niños tenemos en las aulas, ¿no? Y de qué forma puedo llegar a ellos, quizá más sencillo, pero también cumpliendo un objetivo educativo, ¿no? Porque al final ese tiene que ser pues, nuestro fundamento de toda actividad. Y esto es importante. ¿Qué mensaje le compartirías a los profesores? Bueno, sabemos que tú eres muy millennial, eres muy joven, entonces te adaptas muy bien como con estas nuevas generaciones. Pero en general, ¿qué mensaje podrías compartir con los profesores para que se sumen como a esta oportunidad, ¿no? No lo llamaría un reto, sino que se sumen a esta oportunidad de trabajar con estas generaciones tan diferentes y tan rápidas, ¿no? Tan dinámicas como las que tenemos el día de hoy en las aulas. Mm, creo que no es más como el hecho
de un consejo, más bien sería como mm, invitarlos a la reflexión ¿Ok? y que a partir de su reflexión vean en dónde estamos parados. Como maestros, en el momento en que uno empieza a reflexionar su práctica docente, se da cuenta en qué momento te estás quedando, te estás Ok. saliendo o estás haciendo algo que no tenga nada que ver con lo que estás viviendo dentro del aula. Entonces, a partir de esto, más allá de ocupar las TICs o las tecnologías a favor de la educación, creo que es el hecho de revolucionar la práctica docente. Porque por un lado, pues se escucha muy bonito el hecho de decir, pues voy a ocupar, voy a dar clases por la computadora y todo eso, pero sabemos que también existen como muchos puntos que analizar, ¿no? Claro. Desde el hecho de que pues la conectividad no es tan buena, los estudiantes hasta la fecha no están respetando a los maestros que no tienen tanta experiencia. No sé, o sea, son muchos factores en los que podremos estar aquí toda la noche platicando o todos, 3 días, pero más que este, como dar un consejo es más que nada invitarlos a este tipo de reflexión y ver en dónde estamos parados, cómo se está moviendo el mundo y qué tanto tenemos que mover nuestra práctica docente para no quedarnos, ¿no? Para no caducar, como luego por ahí dicen. Entonces, pues no es consejo, más bien es, vamos a reflexionar, porque aparte, bueno, no sé si lo dije, pero creo recordar, en la otra mm, entrevista, en algún momento di un énfasis en que si un maestro se queda, todos nos quedamos. Entonces, yo podría decir, es que yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro. Pero si, por ejemplo, los chavos que ahorita se van a la secundaria, llegan a una secundaria y los maestros no tienen este tipo de herramientas, pues se van a quedar, ¿no? Y si en segundo sí tienen este tipo de herramientas, pues entonces va a haber como un desfasamiento, ligero, pero desfasamiento. Entonces, pues por eso es como invitar a la reflexión y el hecho de que un maestro empuje a una práctica docente tecnológica, eso hace que el siguiente docente tenga que todavía evolucionar y así. O sea, somos una cadenita, no podemos como decir yo lo hago y yo sí me preocupo por los niños y él no lo está haciendo. Más bien, él no lo está haciendo porque no está reflexionando. Entonces, creo que todo parte de la reflexión, ¿no? Ok, creo que es un punto que justo suena como sencillo, ¿no? Pero Mm, implica un gran reto personal, profesional, es un reto también, pues incluso de pensarlo en el gremio, ¿no? O sea, de pensarlo como a diferentes niveles, pero creo que definitivamente es una actividad que tenemos que hacer para que justo como mencionábamos en videos anteriores, no nos dé la famosa ceguera de taller, ¿no? En el que ya encontré lo que me funciona y esto lo sigo aplicando siempre. La reflexión de nuestra propia práctica frente a los grupos, frente a las actividades de enseñanza que tenemos, creo que es algo muy, muy importante. Y esto me lleva también a pensar en esa reflexión sobre incluso las habilidades que tenemos, ¿no? Porque adaptarnos a esto obviamente implica desarrollar habilidades. Si pudieras, sé que puede ser como un poco contradictorio respecto a la parte de la reflexión que nos acabas de comentar, pero si pudiéramos hacer tangibles 3 habilidades básicas que quizá los docentes necesitamos empujar en esta actualidad, ¿qué habilidades podrías numerar o enlistar en estas 3 básicas? Creo que con 3 nos quedaremos cortos, pero Sí, creo seguramente, que pero tenemos que empezar por algo. sí, pues creo que es una capacitación día a día desde la parte tecnológica, desde la parte de comunicaciones, desde de mejorar tu práctica docente y pues creo que ahí ya serían 3, ¿no? Porque el hecho de que tú mejores tu práctica docente también te da a poder sentarte frente a una cámara y tener que ir al punto, ¿sale? O sea, quizá en el pizarrón tenemos hasta un cierto punto de fallar, de equivocarnos y corregir. Pero si estamos hablando que estás dando una clase en Zoom que dura 40 minutos, no te puedes estar equivocando.
y que a lo mejor el niño está teniendo una clase cada 8 días porque no puede pagar internet y que va a un internet, entonces no te puedes estar equivocando y no porque a partir de ahora seamos maestros perfectos, o sea, la equivocación radica en el ser humano, ¿no? Pero creo que eh, es como un guión, ¿no? Un guión tipo televisión, que sí tiene que ser muy certero, tienes que aprender a sintetizar más las cosas y eso sería un todo hacia cómo estás formando tu práctica docente, cómo estás planeando tus clases. Esa sería una habilidad muy importante. Las tecnologías para que si nos empiezan a hablar de formatos, de determinaciones, de, no sé, muchas cosas técnicas desde lo tecnológico, pues no preguntemos qué es, o si vamos a preguntar mínimo también sepamos movernos, porque sí yo sé que también hay profesores que a lo mejor no saben mover, pero resultaría más fácil si mínimo estamos familiarizados con la tecnología y a partir también de ahorita creo que se tendrá que revolucionar un poquito la comunicación que tenemos nosotros, tanto entre docentes como también con los padres de familia, que a final de cuentas sigue radicando en el triángulo, ¿no? Del aprendizaje, estudiante, padre y maestro, y que ahorita es lo que más sencillo se puede hacer. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, concuerdo con muchas de ellas, ¿no? Y justo partimos de la cuestión de cómo, pues cómo nos adaptamos y también de entrarle a este cambio, ¿no? De tener la convicción de aprender. Siempre comento con algunos de mis grupos, con facilitadores, con entrenadores, que pues nos dedicamos al aprendizaje, ¿no? Nos dedicamos a la enseñanza y al aprendizaje y una de nuestras labores o uno de nuestros así tops que no podemos olvidar es que nosotros también siempre debemos estar aprendiendo, así como nuestros alumnos, así como las personas que se están capacitando, cualquiera, pues nosotros tenemos, es más, tenemos muchísimo más compromiso por estar aprendiendo. Entonces, bueno, si resaltamos esta parte de la tecnología, la parte de que rompan la barrera a lo mejor del miedo, de la zona de confort, ¿no? Híjole, y si me equivoco, ¿qué pasa? Como todo proceso de aprendizaje, pues es un proceso que lleva tiempo, que lleva el aprender a través a lo mejor de errores, de la práctica, ¿no? De ajustarnos. Entonces, muchas gracias por eso, creo que es importante. Y al final nada más resalto los 3 puntos que nos comentas con la parte de los papás, los estudiantes y la escuela. Creo que ese triángulo, si bien en el aprendizaje implican muchísimas más cosas como lo social, como la educación no formal, otro tipo de estímulos para los estudiantes, no podemos negar que académicamente hablando, en un ambiente escolarizado, esos son 3 pilares que se deben de cuidar y que, bueno, al final nos permite construir una comunidad educativa, que es justo el objetivo que buscamos en Quichigua, poder fortalecer estas comunidades educativas a través de pues toda la experiencia, todo el empuje que tienen ustedes como docentes con los padres de familia y pues con los estudiantes, ¿no? Para poder trabajar en esto. Incluso la comunicación que se está dando entre padres, maestros, directivos y alumnos está cambiando, ¿no? Y nos estamos viendo desde otra perspectiva y pues entonces ahí también erradicaría el hecho de que se está fortaleciendo. Después de esto, probablemente haya muchas secuelas desde partes negativas, partes que económicas, ¿no? O sea, todo lo que ya sabemos que probablemente va a pasar y está pasando. Pero algunas cosas que pueden ser favorables va a ser este tipo de comunicación, que quizá no en todas las escuelas se está dando, pero en algunas sí se está generando y que va a ser favorable para ciclos futuros, ¿no? Sobre todo los niños que vienen de abajo, a lo mejor mis niños ya no les va a tocar, pero a lo mejor si los papás tienen niños más pequeños que van a entrar o ya están ahí, se les va a hacer muy fácil, ¿no? Y entonces en algún momento ya está, vamos a estar prescindiendo de recaditos en la puerta de la dirección o este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí va a haber una evolución. Sí, claro, seguramente. Y ya con el tiempo que llevamos con esta contingencia y bueno, con cómo se han ido adaptando las cosas, pues seguramente ya se adoptará más como un hábito, ¿no? Un hábito de comunicación mucho más fluida, mucho más constante, eh, tanto en esta comunidad educativa, ¿no? Profesores y papás.
y pues los niños, ¿no? Ahí también como interesados. Entonces, esto es padre porque al final empuja también a todos los actores de la comunidad a hacerse más presentes, ¿no? O más activos Sí. en el proceso. Muy bien, Edgar, pues no sé si nos quieres compartir algo más, algún otro mensaje para tus compañeros docentes, para los papás, para los niños, antes de que terminemos la entrevista. Pues no, es que realmente todo radica en eso, en que tengamos una reflexión hacia todos los sentidos. Teniendo este tipo de reflexión, vamos a ver cuáles son los sucesos que están pasando actualmente desde todos los puntos sociales, económicos, educativos, este, ya sean los niños que tengan este tipo de ejercicios de pensar que para qué, por qué están pasando esto y qué va a ser benéfico, qué les está faltando. Digo, algunas preguntas que han pasado en la tele son muy buenas de los niños cuando les estuvieron preguntando a los Claro, secretarios. Tienen más coherencia los niños a preguntar. Yo creo que ellos en reflexión no tienen límites. límites, más Claro. bien los límites se los ponemos a veces los maestros y alguno que otro papá, ¿no? Eh, en cuanto a los papás, pues no tener miedo, preguntar, siempre preguntar ante todo y si no, si se sienten, no sé, ofendidos o minimizados por algún servidor público, en este caso como somos los maestros, siempre va a haber otro que sí puede apoyar y el punto no es ver quién sí pudo, quién no, porque también probablemente ese maestro al que le preguntaron no sabía y no supo qué manera expresar su negatividad o el decir no sé, ¿no? Entonces, pues que no tengan miedo, que a partir de hoy todo se tiene que preguntar, se tiene que hacer, se tiene que explorar, se tiene que vivir y pues en cuestión de los maestros, pues siempre contextualizar su práctica docente, reflexionarla, verse a sí mismo y estarse reconstruyendo cada que se pueda, ¿no? Perfecto, totalmente de acuerdo. Pues bueno, muchas gracias Edgar por tu tiempo, por contestar y por compartir con nosotros la experiencia que tienes en este proyecto y sobre todo como en actividades que están sucediendo actualmente con la contingencia y en el día a día también en tu práctica docente. Pues invitamos a otros profesores que también nos siguen en nuestras redes sociales a que compartan con nosotros qué actividades están haciendo, qué proyectos tienen en mente, cómo pueden crear o cómo podemos fortalecer esta comunidad educativa pues a través de diferentes ideas, de diferentes proyectos. Sabemos que hacen muchas cosas muy padres para llevar a cabo su labor. Y entonces, pues los invitamos a que lo compartan, que nos escriban, que nos manden pues por ahí sus comentarios también a los videos. Y bueno, pues esto sería todo en esta entrevista. Recuerden que aprender es crear.